Quiero contarles de qué va de qué escribo el domingo en el Universal. Es un texto que se titula Clara o el policía. Bueno, como ustedes saben, ya he expresado mis opiniones sobre la candidatura de Omar García Harfuch en la Ciudad de México para ser, digamos, para encabezar la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. He dicho que pues es un contrasentido que alguien que llegó hace 3 días a Morena pueda encabezar la defensa de la Cuarta Transformación. Es hasta un sinsentido, un contrasentido, ¿no? Una contradicción de términos, digamos. Pero lo que quiero hacer ahora es hablar sobre por qué creo que la ruta es clara. Y así lo creo porque, bueno, eh, el dilema evidentemente más importante que enfrenta Morena en este momento, en mi opinión, de todas las candidaturas que hoy están en juego, una vez que ya se ha decidido lo de Sheinbaum, es precisamente qué va a pasar en la Ciudad de México, donde el dilema está pues en elegir para jefe de gobierno a un policía recién llegado a las filas del partido, que acaba incluso de afiliarse, pero que además es muy reciente en el equipo de Claudia Sheinbaum, eh, que es un tipo eficaz, que es un hombre carismático, popular, digamos que retrata bien, pero de muy escasas ideas y de muy limitada experiencia de gobierno. Ese es el dilema, digamos, entre elegir a una figura así, que hoy encabeza las encuestas, que está más o menos por alrededor del 30% en la intención de voto, o elegir a una mujer pues de larga trayectoria en la izquierda, en los movimientos sociales, pero más importante que eso, evidentemente, que pues que viene de una exitosa gestión de gobierno en una alcaldía muy compleja de la Ciudad de México, la más poblada y una de las que tienen mayores índices de marginación y pobreza. Bueno, evidentemente, en mi opinión, el partido tendría que estar apoyando abrumadoramente la segunda opción. Me parece que es Clara Brugada la candidata natural, pero así lo creo, principalmente, no solo por una cuestión de principios. Ojo, o sea, no es solamente una cuestión de, es que ella representa la pureza de la izquierda y Harfuch es el pragmático, Harfuch es el advenedizo recién llegado a la izquierda, pues que no sabía que era la izquierda, pero hoy ya es de izquierda, no. O sea, es más allá de eso, no es una discusión solamente de principios o ideológica, no. Yo creo que tiene que ver con la muy rica y exitosa experiencia de gobierno que ha tenido Clara Brugada y que no tiene Omar García Harfuch. A mí me parece que hay que reconocer que de entrada, pues que hasta ahora el partido Guinda, Morena, no ha sido especialmente, digamos, eficaz en sus distintos gobiernos municipales. O sea, Morena no tiene muy buenas experiencias de gobierno local que presumir. En general, los gobiernos locales de Morena, salvo yo diría el caso de Claudia, algunos otros por ahí, no han sido ejemplares. Si uno revisa, por ejemplo, la experiencia de gobierno del PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, donde a los gobiernos locales fueron especialmente exitosos y catapultaron al partido a hacerse un partido más conocido y sobre todo a tener aceptación entre las clases medias. Fue justamente gracias a las experiencias de gobiernos locales, que eran gobiernos menos corruptos que los de la oposición, y que eran gobiernos muy participativos y que dieron resultados concretos. Esto le permitió al PT en Brasil, y hablo de eso porque es el caso que más conozco, catapultarse, vender una experiencia exitosa de gobierno y proyectarse durante muchos años en el poder.
No llegó el PT al gobierno nacional de un día para otro. Fue una experiencia que comenzó en los gobiernos locales, que le fueron dando fortaleza y después se llegó al gobierno nacional. Bueno, yo creo que esa es una experiencia que a Morena le falta y que es muy importante para el partido. Porque para ser exitoso electoralmente, Morena tiene que demostrar que tiene experiencias de gobierno local exitosas, no nada más que gobierna en el nivel nacional. Y durante los últimos años, pues yo creo que si alguien ha sido exitosa en sus experiencias de gobierno, es Clara Brugada. Yo creo que Clara se ha convertido en un referente de cómo gobernar en el ámbito local. Y esto lo ha hecho pues al cambiarle por completo el rostro a su demarcación, a Iztapalapa, y hacer de esta una de las experiencias de gobierno, insisto, más exitosas en el país. Y son muchos los casos de éxito. Las utopías, que son espacios públicos, digamos, las utopías son, ¿cómo llamarlo? Pues son como parques públicos, para quien no los conozca, se llaman Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social, es un acrónimo, pero son, digamos, espacios públicos de acceso para todos los habitantes de la demarcación o incluso de fuera, que son ya sean espacios culturales, recreativos, sociales, deportivos, y representan, digamos, un modelo de bienestar. Las utopías hay de distintos tipos, yo ya hice un programa que ustedes pueden ver para darse una idea de cómo son. Fui con la propia Clara Brugada a conocer algunas de estas utopías, porque son muchas, son en total van a ser 20, me parece, y ya han inaugurado 13. Entonces, son grandes obras de infraestructura, muy impactantes. Cualquiera que vaya a visitarlas realmente se sorprende. Y yo creo que esa experiencia de gobierno, que además a esa se le suman otras cosas, ¿no? No son nada más. Las utopías no es lo único que ha hecho. Clara ha hecho política social. Clara ha hecho, ha tenido éxitos en materia de seguridad pública. Y digo, quiero detenerme en esto porque uno pensaría que solo el policía Harfuch ha tenido éxitos en esta materia y ese es su principal fuerte. Pero la verdad es que la propia Clara, pues también tiene sus éxitos en este terreno. Yo les quiero contar, por ejemplo, que en Iztapalapa, por ejemplo, se incrementó el número de patrullas de la policía auxiliar en estos años, creció 10 veces. En Iztapalapa se redujo la incidencia delictiva en un 67% durante la gestión de Clara desde octubre de 2018 hasta agosto de 2023. Y ese mismo dato de Iztapalapa que les dije, ese 67%, está por encima del resto de la Ciudad de México, que tiene una media de entre el 50 y el 60% de la reducción. Entonces, la estrategia de seguridad de Clara demostró que ella logró atacar las causas de la delincuencia en gran medida y reducir homicidios en un 51%, lesiones por arma de fuego en un 75%, menos robos a transportistas, menos robos a vehículos con o sin violencia, prácticamente erradicar el secuestro. Iztapalapa se encuentra hoy entre las 16 alcaldías de delitos de alto y bajo impacto, en el último lugar de las 16 alcaldías. Entonces, estos datos, quiero decir que son el resultado de un modelo de atención a las causas de la delincuencia. Y esto quiere decir, pues, que se está demostrando que yendo a las causas de la violencia y detectando cuáles son los detonantes de la violencia en las zonas más vulnerables, se puede, digamos, atender el origen de la violencia en un enfoque preventivo. Y esto creo que también es muy importante. Y esto es parte también de la forma de gobierno de Clara Brugada. Hay una inversión en seguridad, en prevención, que creo que ha sido muy importante. Pero hay otras cosas. Se han hecho, por ejemplo, los caminos seguros, que yo vi algunos de ellos y que son muchos.
son los caminos seguros para transitar por las noches. El 10% de las vialidades en Iztapalapa, por ejemplo, hoy son caminos donde las mujeres pueden ir de noche, que están muy iluminados, que entiendo que tienen cámaras. Imagínense ustedes, pues, en Iztapalapa te bajabas del transporte para tener público, para tener que llegar a tu casa, y pues ahí te pasaba de todo, a las mujeres las violaban, etcétera, etcétera. Hoy en Iztapalapa hay unos 250 kilómetros de caminos seguros, que son en total 188 caminos. Esto me parece súper importante. En Iztapalapa también hay, digamos, este de los caminos seguros, pues es un programa con un enfoque de género muy importante, porque a quienes más beneficias a las mujeres. Pero también, por ejemplo, está el programa Siempre Vivas, en el que 230 profesionistas, fíjense ustedes, visitan diariamente los hogares de la demarcación para dialogar. Se me hace algo súper interesante, para dialogar con los integrantes de las familias, para concientizarlos sobre la importancia de erradicar la violencia doméstica, especialmente en contra de la población femenina. Estas 230 profesionistas son, pues, trabajadoras sociales, psicólogas, expertas en temas, digamos, de población femenina. ¿Y qué hacen? Pues dialogan con hombres, con mujeres, con niños, con jóvenes, con adultos mayores. Y esto pues promueve un cambio cultural que creo que es súper importante. Otras cosas que se han hecho, digo, además de las utopías que ya hemos hablado, de Iztapasauria, ese tipo de cosas, están también, por ejemplo, camellones que se han mejorado. O sea, realmente es una demarcación que ha visto cambiar completamente su fisonomía. Vayan a Iztapalapa, súbanse al cablebús, vean, por ejemplo, estos murales que se han, el programa Iztapalapa Mural, que son 10.200 murales. Iztapalapa se convirtió en una galería del muralismo abierta a la población, como parte de esto, pues, de una lógica de promoción de la cultura y al mismo tiempo una reconquista del espacio público. Los murales que se han pintado en los techos de las casas, tú los puedes ver por donde pasa el, el cablebús, y es muy impresionante. Y creo que esto es algo que dignifica, pues por un lado embellece la demarcación. Tú cuando vas en tu transporte, que son como 40 minutos de cablebús, eh, pues esto obviamente dignifica tu viaje, lo hace más bonito, por un lado, y por el otro, pues también dignifica las viviendas, donde pues se realizan los murales, los embellece, implica, digamos, un embellecimiento de las viviendas. Estos murales también están en las casas de la gente, y realmente es una cosa muy bonita. Es una política pública que a mí me parece muy valiosa y muy exitosa de Iztapalapa, porque es transformar, digamos, desde la cultura, no usar la cultura como una cosa accesoria, sino la cultura como una cosa para reducir las desigualdades, una cosa para mejorar la vida de las personas, en fin, son muchas cosas. Eh, Otra de las cosas que se han hecho en Iztapalapa, y ahorita ya regreso al argumento de mi artículo, pero me parece importante mencionarlo, es el programa Mercomuna, por ejemplo, que es un apoyo a las familias de pequeños negocios, y se entregan vales que representan una moneda local dentro de la demarcación. Esta es una ayuda de un valor de 300 pesos, y tú puedes acceder a ellos si resides en Iztapalapa y tienes entre 18 y 65 años. Y pues el objetivo de este programa es reducir la vulnerabilidad económica y digamos, la inflación, incrementando el ingreso económico de los hogares, asegurando el derecho a la alimentación, fortaleciendo además la economía local, porque es una moneda, unos vales que solo se pueden utilizar en la demarcación. Entonces, tú no te vas a comprar fuera, sino que fortaleces la economía de Iztapalapa, ¿no? En este programa, por ejemplo, se invirtieron 260 millones de pesos este año, pero ya se han invertido creo que hasta 1,000 millones de pesos. Todas estas cosas están pasando en Iztapalapa, y por eso creo que hay que voltear a ver a lo que se hizo ahí, ¿no? Me parece que sí es una experiencia muy relevante lo que se ha visto en Iztapalapa. Quiero mencionar también
los centros Colibrí que yo visité, que son centros para la atención de personas usuarias de sustancias psicoactivas y sus familias, y ahí pues se imparten talleres de desarrollo social, emocional y cultural. Y lo interesante ahí es que es un enfoque de prevención de las adicciones, no criminalizante, no estigmatizante, donde se parte de una visión de los derechos humanos, se brinda asesoría a las personas consumidoras de drogas y a sus familias, digamos un poco para que la gente entienda qué daño te pueden causar las drogas, pero también entender que, pues que no todas las drogas son igual de dañinas. Es un programa que hay que revisarlo más de cerca, pero por ejemplo, Carlos Pérez Ricard escribió, por ejemplo, un texto, sin embargo, sobre el enfoque que tienen estos centros Colibrí, échenle un ojo a ese texto, pero él dice, por ejemplo, hay tres premisas que subyacen a la existencia de los centros Colibrí. En primer lugar, que las personas que consumen sustancias son ciudadanas y por tanto sujetas de derechos. El Estado, en ese sentido, debe ofrecerles servicios de salud y no quitárselos, ¿no? En segundo lugar, pues que no todo uso de sustancias equivale a una adicción. Esto es, o sea, existe el consumo responsable, ¿no? No cualquier consumo está mal necesariamente, ni te va a hacer adicto. Y eso es importante decírselo a la gente, porque eso es dar información real. El uso, digamos, problemático de sustancias es la excepción y no la regla. Y esto se entiende en esos centros. Finalmente, dice Pérez Ricard, en tercer lugar está el hecho de que el consumo de drogas ilegales no siempre y casi nunca conlleva a dinámicas criminales. No son delincuentes los que consumen drogas. Las autoridades en ese sentido no deben tratarlos como tal. Yo creo que este enfoque es súper importante y me parece que Clara Brugada lo tiene claro. Yo dudo que el policía lo tenga tan claro como lo tiene Clara Brugada, por eso me parece que Clara es una mejor opción para gobernar la Ciudad de México que el policía. Pero bueno, en lo que yo me quiero, en lo que yo me enfoco en mi texto del Universal es en el tema de la infraestructura pública que ha hecho el gobierno de Clara Brugada. Hay que reconocer, decía yo, pues, que el partido no tiene muchas experiencias en ese sentido, pero que también que el país tiene un gran rezago de infraestructura y que los gobiernos locales han sido muy malos en combatir ese rezago, en crear infraestructura. Casi toda la infraestructura se crea desde el gobierno federal. Y en ese sentido, yo creo que lo que ha hecho Clara es súper relevante. A mí me parece que, fíjense ustedes, aunque las alcaldías de la Ciudad de México no tienen facultades para recaudar, o sea, no tienen para recaudar impuestos, y pese a que el presupuesto per cápita de Iztapalapa supera, que digamos, perdón, que es una demarcación muy poblada, que supera el 1.800.000 habitantes, a pesar de eso, Clara logró emprender una sorprendente cantidad de obras de infraestructura de calidad y alto impacto social. Y esto no es cualquier cosa. En gran medida, el modelo que ha promovido Clara Brugada de gobierno ha sido exitoso, fíjense ustedes, y esto es muy importante, porque en lugar de contratar empresas para brindar servicios públicos, bachado, iluminación, todo lo que hacen las alcaldías, y hacerlo a costos altísimos, como suele ocurrir con la mayor parte de las alcaldías y con todos esos alcaldes que siempre llegan con compromisos con ciertos contratistas. Aquí, en Iztapalapa, lo que se hizo fue construir capacidades para otorgar ellos mismos directamente los servicios a un costo muy inferior. O sea, ellos compraron sus propios camiones para poder, por ejemplo, brindar servicios de iluminación, ellos tienen a sus propios trabajadores, los capacitaron para poder dar estos servicios. Incluso cuando yo estuve por allá me contaron que ellos han estado considerando crear una empresa pública para dar servicios a otras demarcaciones. Entonces, aquí hay una visión muy diferente a la que estamos acostumbrados. O sea, no es la visión del Estado mínimo, es la visión del Estado necesario. Y yo no creo, digamos, en ese sentido, exagerar si afirmo que durante los últimos 6 años, Clara Brugada ha creado
una nueva manera de gestionar el gobierno local, promoviendo lo que yo llamo una forma clara de gobernar. Y ahí creo que, pese a que cierto sector la ve a Clara desde la limitada óptica de sus prejuicios clasistas y desprecian su origen social y el tema, digamos, de su activismo popular de izquierda les genera cierto temor o cierto rechazo. Lo cierto es que Clara también tiene otro rostro, que es el de una economista bien formada, una economista de la UAM Xochimilco, que ha demostrado una sorprendente capacidad de ejecución y especialmente en infraestructura. En un país donde el déficit de infraestructura y de espacios públicos es muy alto. Entonces, creo que a partir de buenos diagnósticos de las necesidades sociales, ella, digamos, que ha caminado mucho, que es una política de tocar puertas, de escuchar a la gente, pero además de ser muy seria en los ejercicios de planeación, que tiene una capacidad, digamos, y ha tenido de promover la participación de los vecinos e incorporar esa participación en sus ejercicios de planeación. Yo creo que a partir de todo eso, Clara logró, digamos, hacer llegar la presencia del Estado, extender la presencia del Estado en una de las demarcaciones donde el Estado estaba más ausente, en una de las demarcaciones más marginadas de la Ciudad de México, donde pues el Estado simplemente brillaba por su ausencia, no estaba presente para beneficiar la vida de las personas. Y yo creo que a tal punto ha demostrado Clara ser una buena ejecutora, que sus obras de gobierno, especialmente las ya famosas utopías de las que hemos hablado en otras ocasiones, eh, hoy son consideradas internacionalmente como una experiencia muy exitosa de gobierno que inspira autoridades de otros países y que han venido a visitar Iztapalapa de Brasil, de Bolivia, de varios países. Incluso me contaron que hasta vino gente de la alcaldía de París. Le van a dar un premio de la alcaldía de París, le van a dar un premio en Dubái próximamente. Entonces, todo esto, pues es porque internacionalmente ya hay una tensión en Iztapalapa, como en su momento la hubo, por ejemplo, en Medellín, Colombia, que llegó a hacer muchas de las cosas que hoy está haciendo Clara Brugada en Iztapalapa. Yo estoy seguro que Clara se inspiró incluso en el modelo de Medellín. Eh, entonces, bueno, nomás ya para concluir les quiero decir que es falso, como algunos creen, que un perfil como el de Clara Brugada no pueda ser atractivo para las clases medias, especialmente si sus estrategas políticos, los estrategas políticos de campaña, de la campaña de Clara, saben explotar mejor este perfil y sobre todo su obra de gobierno. Eh, o sea, ¿por qué la clase media rechazaría a una gobernante que supo administrar bien los recursos, que tiene ideas innovadoras, que busca rescatar, embellecer y ampliar el espacio público? O sea, ¿por qué no habrían de querer utopías la gente de Polanco o de Las Lomas? ¿Por qué no? Yo creo que cuando vayan y las conozcan, se van a quitar muchos de los prejuicios que tienen sobre Clara Brugada. Y por otro lado, pienso también que en una ciudad progresista, más que el perfil de un policía, como Mar, el perfil de Clara Brugada puede ser más atractivo. Sí, la verdad. Para una clase media que abraza el feminismo, Clara ha demostrado políticas públicas feministas, como, bueno, políticas que incluso terminaron, que fueron creadas en Iztapalapa y terminaron siendo incorporadas o replicadas en niveles más altos, a nivel Ciudad de México o a nivel federal. Por ejemplo, están las experiencias de los senderos seguros que les conté, o el programa este de Siempre Vivas, pero lo mismo podríamos decir de este enfoque no estigmatizante ni prohibicionista frente a las drogas, como es el que existe en los centros Colibrí.
O lo mismo podemos decir de toda esa gente que quiere vivir en una sociedad diversa, donde se respete la diversidad sexual, donde también Clara Brugada ha hecho un trabajo importante, o incluso yo creo que para la gente progresista de la Ciudad de México, esta visión de Clara Brugada de la cultura como un derecho de todos, como creo que hoy cada vez es más claro en Iztapalapa, pues también es algo que a la clase media progresista le interesa. Entonces, yo no creo que esta ciudad, ni mucho menos un partido de izquierda como Morena, esté condenado inevitablemente a elegir a un policía como es Omar García Harfuch, que podrá ser buen policía, pero es policía. Y eso te da una visión del mundo y de la realidad y de la política. Y yo creo que si no tuviéramos un perfil como el de Clara, pues quizás podríamos considerar una opción como la de Omar, eh, pero no en la Ciudad de México y no habiendo una candidata como Clara Brugada. La verdad, pienso que el partido cometería un grave error, porque además, si el partido se inclina, bueno, no es el partido en realidad, ¿no? Es la encuesta, ese es el gran tema. Pero si al final la decisión es Harfuch, porque yo no creo al 100% en la encuesta, la verdad. O sea, yo creo que esas encuestas sirven para tomar decisiones, pero que a veces son decisiones previamente tomadas. Eh, yo creo que si lo que se premia es un perfil como el de Harfuch, en lugar de un perfil como el de Clara, pues la señal que se está mandando es que no importa el trabajo de base, que no importa el buen gobierno, que no importa hacer políticas públicas austeras, eficientes, que no importa, digamos, pues todo lo que ha hecho Clara Brugada, que no importan experiencias de gobierno local exitosas. Y no digo que Harfuch no haya tenido experiencias exitosas. Digamos, yo creo que Harfuch las ha tenido y sí creo que ha demostrado que incluso hay un camino distinto al de la militarización en la Ciudad de México, porque aquí ha habido un esfuerzo de profesionalización de las policías que él ha encabezado y que ese modelo es el que hay que replicar y hay que llevar al nivel federal. Entonces, a mí me parece que lo natural, lo deseable es que alguien como Harfuch pues sea el que coordine la estrategia de seguridad del próximo gobierno y que él se vaya a hacer lo que sabe hacer y que Clara Brugada se vaya a hacer lo que sabe hacer, porque ya lo hizo, porque ya gobernó un cuarto de esta ciudad. De gobernar Iztapalapa, que tiene casi 2 millones de habitantes, con toda la gente que diario va a la central de abastos y todo lo que eso implica, eh, a gobernar a la ciudad, pues hay un salto mucho menos alto y de dificultad que pasar de ser secretario de Seguridad Pública y manejar a la policía de la ciudad a gobernar toda la ciudad, la verdad. O sea, yo creo que no hay lógica ahí en querer imponer a Harfuch como candidato. Así que bueno, creo que es un tema que da para una muy buena discusión. Yo creo que hay que seguir en esta discusión un tiempo más. Y pues nada, les agradezco su atención. Síganme en mis redes sociales, en el canal de Hernán, en YouTube, en mi página en Facebook, en Twitter, @Hernán Gómez B de Bueno. Los domingos estoy en el Universal, lunes, martes y jueves me pueden seguir en la Octava Radio Centro. Y desde luego los miércoles estoy en MBS con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala. Y también los jueves pueden ver La Visita Incómoda por el canal del Congreso. Bueno, pues ahí estamos. Gracias por los comentarios y ahí seguimos en contacto. Un abrazo. Saludos.